Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio del día de la fecha con esta serie que hemos titulado Más que un rabino, como ustedes saben, estudiando la vida y obra de Jesús y la influencia que él ha generado en sus contemporáneos, en su generación, pero por supuesto también hasta el día de hoy también en nosotros. Estoy perdido con mi PowerPoint que no aparece. Si me esperan un segundo, por favor. Ahí está. No. ¿Por qué no aparece? Camila, ¿está por ahí para auxiliarme? Aquí está. Muy bien. Bueno, ¿se ve bien en la pantalla compartida? Bueno, y en las próximas 3 semanas, Dios mediante, estaremos haciendo un recorrido que va a tener una continuidad dentro de todo lo que es la serie y que tiene que ver con momentos especiales en la vida de Jesús y siempre ahí, ¿no? Mirando ese pequeño punto rojo en el mapa, la superficie de la tierra de Israel, aproximadamente tan grande como Formosa, mucho más pequeña que alguna de esas grandes extensiones, como mencionamos recién, de la Patagonia. Sin embargo, en aquel lugar la historia se centra, ¿no? No solo la historia bíblica, sino de alguna manera la historia de la humanidad, y cuanto más cuando hablamos de la persona del Hijo de Dios caminando aquellos caminos y trayendo un mensaje a través de un pueblo que debía ser luz a las naciones, ¿sí? Sin entrar en detalles al respecto, nosotros hoy podemos mirar ya no a un pueblo, ya no a una tierra, sino mirar a aquel que vino y nos reveló al Padre, nos permitió conocer a Dios mismo, tal como Él lo dijo, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y a Él estamos conociendo a través de nuestros estudios, de nuestra serie. Quisiera hacer un pequeño repaso de algunos aspectos de la geografía del lugar, porque son significativos a la hora de después entrar en el texto bíblico y poder posicionarnos mejor y dimensionar mejor los acontecimientos. Tenemos ahí a la izquierda un mapa de la tierra de Israel en los tiempos de Jesús, y ustedes pueden observar en la zona sur el Mar Rojo, a la izquierda las provincias romanas, que eran las que habían distribuido los territorios, divisiones políticas, la región de Idumea al sur, después la región de Judea o la provincia de Judea, donde estaba la capital, Jerusalén, un poco más al norte la provincia de Samaria, al norte de la misma la región de Galilea, observamos ahí el mar de Galilea, y luego hacia la derecha y al sur la región de Decápolis y Perea. Toda esta región estaba en un momento en la época y antes del nacimiento de Jesús gobernada por el rey Herodes, llamado Herodes el Grande, que ya conocemos la historia, fue quien, entre otras cosas, propició la matanza de los niños. Bueno, Herodes murió y luego todo su territorio fue heredado por sus hijos, que también se llamaban Herodes, para nuestra confusión cuando leemos la Biblia, ¿sí? Pero quiero mencionar fundamentalmente a Herodes Antipas, que es el que aparece en los textos que vamos a leer hoy. Se lo menciona como el tetrarca, significa que era el gobernante de 4 provincias, ¿sí? O de 4 regiones.
y fundamentalmente nos interesa esta región, que es la región Lila, en Galilea, y Perea, son las regiones que estaban bajo el dominio de este Herodes Antipas, ¿sí? Ya lo vamos a detallar mejor. Y a la derecha pueden observar ustedes un mapa geográfico, ya no político, sino geográfico, donde podemos ver los relieves de la región. ¿Sí? Cuando empecé a mirar este mapa, obviamente me acordé de Andrés, porque como pueden ver, en verde es la zona llana, la llanura, como es nuestro territorio formoseño, pero a medida que va cambiando de color, tomando colores, tintes terracota, ¿no? Y los puntos más marrones. Mientras más marrón es la pintura, significa que son superficies más altas, montañas más altas. Bueno, ahí tenemos de norte a sur el mar de Galilea, el río Jordán, todo un valle que hay, esto es como una gran cañada, ¿no? Como un gran cañón que se llama técnicamente Rif, hace referencia a una especie de falla geológica, como si fuera una cuña o una quebrada, como tenemos también aquí en el noroeste argentino, una gran quebrada por donde discurre desde el norte el monte Hermón, el río Litani, forma el mar de Galilea o el lago de Genesaret, ya vamos a ver. Después tenemos todo el río Jordán que desagua en el Mar Muerto. Esta es nuestra geografía. Como pueden ver, la región de Judea al suroeste, es una región montañosa. Después tenemos una zona de valles aquí, entre estas dos cordones montañosos, y luego un valle alrededor del lago, toda una zona más bien de llanura, y luego ya una zona montañosa hacia el norte con la montaña más alta que es el monte Hermón. Bueno, dicho lo propio, nos concentramos ahora en la región norte del país, alrededor del mar de Galilea, donde Jesús hizo, vamos a decir, sus primeros movimientos. ¿Sí? Los primeros movimientos de Jesús fueron en lo conocido como la Baja Galilea, que sería de todo lo que acá está pintado en rosadito, la región más sur de esa zona. Ustedes pueden ver ahí, díganme si se ve el puntero de la flechita de mi mouse. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, se ve, se ve. Gracias. Ahí podemos ver Nazaret, ¿sí? La localidad donde Jesús se crió. Vemos Caná, que fue el lugar donde hizo el primer milagro Jesús, el principio de milagros, y otras localidades, la región de Naín, ¿se acuerdan que hablamos de la viuda de Naín? Entonces, en toda esta zona sur de Galilea, llegando hasta Capernaum, donde ya hablamos que el Señor hizo una especie de base, ¿no? De operaciones, donde hacía muchos milagros. Esta fue la primera región donde Jesús desarrolló su ministerio y es de los lugares donde hemos estado hablando y estudiando todo este año prácticamente. Todo lo que vimos en la serie Más que un rabino hasta aquí ha sucedido en esta región que hemos mencionado. La segunda zona donde Jesús desarrolló su ministerio es lo que llamaríamos la zona de la Alta Galilea y el extranjero, porque más allá de Galilea ya entramos a la zona de Tiro y de Sidón, o ya yendo hacia Fenicia al norte, y después al noreste y al este la región de Decápolis, que si bien eran provincias romanas, ya eran zonas donde no habitaban judíos propiamente dicho, se la consideraba como territorio de gentiles o de no judíos. Allí hay todo un circuito que está marcado con rojo, que está relacionado con lo que vamos a estar considerando en el día de hoy.
En tercer y último lugar, como introducción, ya creo que a partir del mes de abril iremos despacito descendiendo con Jesús a la región sur, algunos acontecimientos en Samaria y el final de su ministerio público, su muerte y su resurrección ya en la ciudad de Jerusalén y en los alrededores. Así que este ha sido, es y será nuestro itinerario en los estudios bíblicos, acompañando el relato y la geografía de los diferentes lugares. Bueno, aquí tenemos el mar de Galilea, una zona fértil, la zona de esta llanura o de estos valles que están ahí alrededor en las costas del mar. Básicamente algunas ciudades que ya hemos mencionado, que han aparecido, como es Capernaum, Magdala, Tiberias, son las ciudades donde Jesús ha estado. Hoy vamos a concentrarnos más en Betsaida, allí arriba en la desembocadura del río Litani sobre el mar de Galilea. Como ustedes pueden ver aquí arriba a la izquierda, la referencia a este espejo de agua en la Biblia recibe diferentes nombres. Puede conocerse como el Yam Kineret o el lago de Kineret o Cineret. También aparece como mar de Galilea. También aparece como mar o lago de Genesaret o también como mar de Tiberias. En cuanto a la diferencia entre mar, lago y la palabra hebrea yam, las diferencias se deben a que en el idioma hebreo no hay una terminología que diferencie un lago de una laguna de un mar. La palabra yam hace referencia a una gran extensión de agua. Entonces da igual que sea el mar Mediterráneo o que sea el mar de Galilea, que técnicamente no es un mar ya en un entendimiento moderno, ¿no?, de la geografía como todos nosotros tenemos, sino que es un lago. Pero, vuelvo a repetir, en hebreo solamente hay una palabra, yam, que puede traducirse como mar o como lago. Y obviamente, dependiendo del lugar donde se tome referencia, la ciudad, ¿no?, Cineret, Genesaret o Tiberias, ese mismo espejo de agua va cambiando su nombre, su denominación. Esta es una foto satelital donde podemos ver nuevamente una toma del mar de Galilea. Es, al igual que el mar Mediterráneo, están ubicados en esa falla geológica, ¿no?, en esa quebrada, en ese rift, como le dicen los técnicos, y eso es una palangana, ¿no?, hablando un buen criollo, que está ubicado por debajo del nivel del mar. Tiene una circunferencia de unos 53 kilómetros y una longitud de 21 kilómetros. El ancho va variando, ¿sí?, dependiendo del lugar, y bueno, ahí tenemos algunos datos sobre este espejo de agua. El Señor tantas veces estuvo y tantas cosas sucedieron. Bueno, como hemos dicho, hoy nos compete estudiar los 4 retiros o 4 momentos especiales donde Jesús, digamos, se apartó de la multitud con motivos particulares, ¿sí? Este es un esquema que lo he puesto así para que ustedes puedan tener un orden, y yo también, de lo que vamos a ir estudiando. Y luego, tanto en el grupo de WhatsApp como en el archivo de Drive, dejaremos la información para aquellos que quieran después acceder al PDF y poder mirarlo con más tranquilidad. Entonces vamos a estar viendo cómo en los 4 evangelios se nos va dando información acerca de estos retiros, de estos momentos de quietud de Jesús con sus discípulos. Como pueden ver, el primero se registra en los 4 evangelios
y el segundo solamente Mateo y Marcos, al igual que el tercero, y luego el cuarto de los retiros que mencionaremos está en Mateo, Marcos y Lucas. Antes de cada uno de estos retiros, hubieron situaciones particulares, que lo hemos graficado aquí con esta franja verde, que nos permiten también entender un poco mejor lo que sucedía después, por eso lo puse para poder entrar en contexto y tomarlo como referencia. Vamos a comenzar entonces con la previa al primer retiro de Jesús, y dice la Biblia que sucedieron básicamente dos acontecimientos antes de este primer retiro de Jesús. El primero de los acontecimientos fue que Jesús había reunido a 12 de sus discípulos, les había dado un poder especial, una autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y y sanar a los enfermos. Esto había sucedido en días antes, y los discípulos habían vuelto a Jesús contándole todas las cosas que ellos habían vivido, que habían experimentado. Entonces así empieza el primer retiro. Ahora ya vamos a entrar específicamente en eso. El otro acontecimiento que se venía dando anterior al primer retiro de Jesús tiene que ver con Herodes, con este Herodes Antipas, Herodes el tetrarca, como habíamos dicho, gobernador de 4 regiones, especialmente de toda la región de Galilea, aquí pintado en lila. Herodes el tetrarca, como ustedes recordarán, tenía una relación ilícita con su cuñada, y a partir de que Juan el Bautista había denunciado esto, Herodes puso preso a Juan el Bautista y finalmente lo decapitó. Esto no había sido gratuito para Herodes, porque evidentemente esto lo atormentaba. No fue una muerte más la de Juan el Bautista para este hombre que estaba acostumbrado a tomar la vida de muchas personas sin mediar ningún tipo de remordimiento. Pero la presencia de Jesús en esa zona haciendo milagros, recuerden que habíamos visto que de todas las regiones venían a Capernaum para que Jesús los sanara y para escuchar sus enseñanzas. Entonces, dice la Biblia concretamente que Herodes estaba perplejo en cuanto a Jesús y procuraba verle. Estos dos acontecimientos hicieron o detonaron de alguna manera que Jesús tomara la decisión de retirarse a un lugar apartado. Observen, dice el pasaje, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Leyendo la información de los 4 evangelios, obtenemos la referencia de que ese lugar desierto al cual Jesús fue con sus discípulos estaría en las inmediaciones de la localidad de Betsaida, ubicada allí en el círculo rojo. Así que desde algún punto de esta costa oeste del mar de Galilea, puede ser desde Capernaum, Jesús decidió realizar un retiro especial con sus discípulos con el objetivo de descansar, Ahora, dice ahí el pasaje, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sería un lugar desierto? Bueno, por lo menos en mi caso, cuando muchas veces leía que Jesús estaba en el desierto o que fueron a un lugar desierto, venía a mi mente esta imagen, ¿sí? Bueno, esta imagen no tiene nada que ver con los desiertos de la zona de la tierra de Israel, ¿sí?
En la tierra de Israel no hay dunas, no hay médanos, no hay camellos. Estos son desiertos de otras latitudes, ¿sí? De otras regiones de África y de Asia, pero no puntualmente de la tierra de Israel. Entonces, cuando pensamos en desierto, tenemos que pensar en una zona deshabitada. Lo mismo que sucede allí en el sur, ¿no es cierto? Cuando nos hablan del desierto de la Patagonia, no nos imaginamos esto, sino una zona deshabitada. Esto probablemente sería una imagen más propicia cuando pensamos en un desierto, una zona desértica en la zona norte, ¿sí? En la zona norte, allí al norte del mar de Galilea. Y concretamente esta es una foto de la localidad de Betsaida. Betsaida Julia era el nombre que se le había dado cuando se construyó en honor a la esposa del César, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes pueden ver la geografía. Betsaida ya es una ciudad, hay cultivos, está pegado al lago, pero si nos imaginamos yéndonos un poquito más allá, al fondo de la imagen, probablemente sea un lugar así al cual Jesús decidió llevar a sus discípulos. ¿Qué más aprendemos de este primer retiro? Bueno, que el Señor llevó a sus discípulos ahí para que descansen, y Él también los llevó para descansar, pero el descanso fue poco, ¿no? Como Él mismo dijo, descansado un poco. Alimentación de los 5.000, ese milagro que también se relata en los 4 evangelios, se dio en esa época, en ese momento y en esa región. Y también todo el relato de Juan capítulo 6, el cual bajo el título La suficiencia de Cristo, nuestro hermano Javier Esgorbini el domingo pasado nos estuvo hablando. Así que si ustedes quieren saber qué sucedió en el breve retiro de descanso que tuvo Jesús con sus discípulos, bueno, pueden ir a Juan capítulo 6 y pueden ir a Facebook o a YouTube y volver a escuchar la prédica de Javier. Y como habíamos dicho, Javier, utilizamos con tu permiso o sin tu permiso, usamos el jueves pasado en nuestro curso de estudio bíblico, utilizamos el bosquejo de tu prédica, que más allá del contenido del mensaje fue realmente muy lindo, muy didáctico, como tú pudiste sacar el tema central del capítulo y luego los subtemas que describen en el mismo. Entonces, bueno, en nuestro curso de estudio bíblico estamos aprendiendo a hacer eso y aprovechamos el ejemplo que tú nos diste, así que muchas gracias. Dicho lo propio, también invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a nuestro curso de método de estudio bíblico o nuestro curso ABC, se comunican luego conmigo y lo pueden hacer siempre con mucho gusto. Estamos ahí y cada semana hay espacio para que se sumen, aunque no lo hayan hecho antes. Muy bien. Estando en esta escena, encontramos el retiro del retiro, ¿sí? Porque Jesús fue con sus discípulos a descansar, vino la multitud, vino la alimentación, vino toda la prédica de Juan capítulo 6, y en el versículo 15 encontramos otro dato interesante, ¿sí? Dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, que en esta misma zona hubo un retiro dentro del retiro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor venía siguiendo un plan, un esquema, un diseño, una cronología diseñada por el Padre, y Él, en obediencia a ese plan creado antes de la fundación del mundo, tenía muy claro que no era el momento de ser coronado rey. Imagínense esa gente viendo que en un abrir y cerrar de ojos, este hombre que hablaba lindo
también les daba de comer, querían que sea el rey, pero no era el momento y no era el propósito. Podríamos decir en este primer retiro como conclusión la importancia de hallar un equilibrio entre la actividad y el descanso, entre el servicio y el tiempo para meditar, reflexionar y cuidar también el cuerpo y otras cosas. El cuidado del obrero y de la obra que hace. Nuestro Señor oportunamente, luego de haber enviado a sus discípulos a una misión, lo llevó aparte, a un lugar para que ellos pudieran ser cuidados y de que de esa manera la obra que ellos deberían seguir haciendo pudiera hacerse con hombres que estuvieran descansados y bien alimentados. La otra gran conclusión que podemos sacar es que la gente tiene hambre. La gente tiene hambre, necesita de Cristo y hay tiempo para el descanso, pero un poco. No hay demasiado tiempo para que el Hijo de Dios, que el obrero de Dios, se tome vacaciones. Las mismas tendrán que ser breves, lo justo y necesario para recuperar fuerzas, pero hay una multitud que tiene hambre. Y no me refiero solamente al hambre físico, sino al hambre espiritual, a la necesidad de hallar a Dios, de encontrar a Cristo, de recibir perdón, restauración, y tenemos que ser conscientes de esto también. No podemos quedarnos alegremente disfrutando de las bondades de estar con el Maestro y decirle a la gente que se vayan y que vean cómo resuelven sus necesidades. Tenemos que estar ahí, como el mismo Señor se los indicó. ¿Recuerdan? En la multiplicación el Señor les dijo, bueno, denle ustedes de comer. En cuarto lugar, podríamos decir que Jesucristo es suficiente, tomando las palabras del mensaje del domingo pasado, y también Él establece su propio reinado. Recuerden, Antipas quería hablar con Él, la gente quería coronarlo rey, pero el Señor no estableció alianzas con ningún tipo de poder terrenal. El Señor no requiere alianzas. Y con esto no estoy diciendo de no tener participación en el contexto de la sociedad donde nos toca vivir, pero sin perder de vista de que nuestra alianza es con Cristo, nuestro gobernante es Cristo, nuestra cabeza es Cristo, y que toda intervención nuestra en la sociedad en que nos toca vivir tiene que ser directamente funcional al reinado de Cristo en las vidas de las personas. De esa manera tendremos una sociedad más sana o menos corrompida, pero sobre todo tendremos almas alcanzadas por la sangre de Cristo y tendremos vidas restauradas para la ciudadanía celestial. Bueno, rápidamente, y prometo que los próximos 4 retiros van a ser mucho más breves, vemos que luego de todo lo sucedido allí, en esa zona apartada, cerca de Betsaida Julia, en el noreste del mar de Galilea, Jesús regresa a Genesaret y a Capernaum, que son las ciudades que estarían ubicadas precisamente aquí en el inicio de la flechita. ¿Qué sucede allí? Observen. Se juntaron los fariseos, claro, los fariseos no estaban en el desierto, ¿no? Allá en esa zona alejada. Se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, del sur, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, y ahí aclara, esto es, no lavadas, los condenaban. Y ahí te explica, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Aquí aclaro 2 cosas. Primero, habla de manos inmundas, hace referencia a manos que no estaban lavadas conforme a un rito, conforme a una ceremonia, a un protocolo de lavado de manos, que como bien aclara el pasaje,
no era algo que nacía de la Biblia, no era un mandamiento de Dios, sino que era un ritual tradicional de los líderes religiosos, acá referidos como los ancianos. Entonces eran, como decir, manos religiosamente impuras o inmundas o inadecuadas, ¿sí? Para nosotros suena muy fuerte la palabra inmunda, pero hace referencia a eso, algo que es ritualmente inapropiado o inadecuado, que no cumple con el protocolo. Y lo otro que quiero aclarar es que cuando dice todos los judíos, la palabra judío puede significar varias cosas. Puede hacer referencia a toda la nación de Israel, puede hacer referencia a la tribu de Judá, pero también puede hacer referencia a gente que venía de la provincia de Judea, es decir, de la zona sur. En este caso sería esa la interpretación más acorde, porque aclara que son fariseos y escribas que vienen de Jerusalén, del sur, de la capital, y dice, los fariseos y todos los judíos, podríamos decir, toda la gente de la zona sur, de la zona de la capital, de la provincia de Judea, que eran muy diferentes a los israelitas y a toda la gente que vivía en la zona norte, tal como pasa en nuestros días en nuestro propio país, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, podríamos hacer una clara distinción entre las costumbres y los hábitos de la gente de la ciudad de Buenos Aires comparado con costumbres y hábitos que tenemos en el norte, en el litoral, que a su vez son muy diferentes a la gente de la Patagonia, ¿no? Entonces, de esa misma manera, había un conjunto de reglamentaciones que eran muy fuertes y estaban muy marcadas en Jerusalén, porque ahí estaba el centro, el epicentro de las escuelas de los rabinos, las escuelas de los líderes religiosos, y después eso se respetaba mucho ahí, pero yéndose para la zona norte, para la zona de Galilea, muchas de esas tradiciones se diluían. No tenía la misma fuerza porque no estaban los jefes ahí metiendo los ojos para hacer aplicar tanto la ley. Entonces, a eso se refiere, entiendo yo, cuando dice los judíos y no tanto una referencia a los judíos como nación, si se quiere. Dicho lo siguiente, continuamos. Cuando pueda enganchar aquí. Le preguntaron, Marcos 7:5, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos, Jesús era un rabí, era alguien que enseñaba y que tenía discípulos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ya hemos hecho en otros estudios bastante énfasis en esta gran diferencia, donde vemos a Jesús quebrantando, ¿qué cosa? Leyes humanas, tradiciones de hombres, tradiciones que mediante la oralidad fueron pasando de generación a generación, algo conocida como la Torá o la ley oral, que nada tenía que ver con la ley escrita que Dios había dado por mano de Moisés. Entonces, esta gente tenía a un mismo nivel ambos tipos de leyes y, por supuesto, desvirtuaban el mandamiento de Dios con tradiciones de hombres. Estas tradiciones de hombres son las que Jesús sistemáticamente quebrantó, honrando la palabra de Dios, la ley de Dios, pero no haciendo caso a las tradiciones humanas. Y Jesús les contesta, les dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Queridos, si nosotros pensamos honrar a Dios a través de mandamientos y tradiciones de hombres, nuestra honra a Dios será vana, será algo que no va a perdurar, que no va a durar ante la presencia de Dios,
porque Dios pretende ser honrado, ser valorado, ser respetado a partir de la observancia de los mandamientos que Él nos dejó en su palabra, y no a partir de tradiciones humanas que se pongan a la altura o por encima de los mandamientos del Señor. Entonces, este es el escenario aquí, en Genezaret y en Capernaum. ¿Qué sucedió? El Señor Jesucristo emprende su segundo retiro. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Pensando en este viaje, observen aquí a la derecha, desde la llanura de Capernaum, de Genezaret, él hizo un viaje hacia Tiro y hacia Sidón. Pensando en este viaje es que vino a mi mente Andrés, ¿sí? Ahí el videíto que subió me estuvo contando que poner esa antena en ese cerro fueron 3 horas de viaje a caballo, ¿no es cierto, Andrés? Y me imagino que no habría un camino, sino solamente esos senderos de los animales. Y allí un viaje tal vez similar, la verdad que la Biblia no lo dice, puede ser que haya ido por estas quebradas y después haya hecho un viaje en barco por el Mediterráneo, no lo sabemos, pero me lo imagino, y permítame la digresión, viajando por las quebradas y por estos cerros para llegar desde la comodidad del mar de Galilea a la región de Tiro y de Sidón, perdón, donde era una región gentil, es decir, no era un territorio habitado por comunidades judías, comunidades descendientes, vamos a decir, hebreas, o por lo menos en el pensamiento colectivo era eso. Y es muy interesante porque este tipo de traslado a esas regiones, vamos a decir, extranjeras, era impropio para esta gente, ¿sí? Ningún fariseo, ningún escriba, ningún religioso, ninguna persona que siguiera las tradiciones de los ancianos iba a ir a esa zona, porque era una zona de gente que, al entender de ellos, maldita, que no tenía ni parte ni herencia con el Dios de Israel. Sin embargo, el Señor fue hacia esas regiones y ya lo ven, quiso tener un tiempo de privacidad, entró a una casa, no sabemos qué casa ni para qué, pero quiso tener algo de privacidad, lo cual fue imposible, dice el texto, no pudo esconderse. Aquí vemos el recorrido que hizo desde Capernaum hasta Tiro, Sidón no está mencionado aquí, y después vuelve, ¿sí? Vuelve yendo de oeste a este, en un circuito y pasando por ciudades de Decápolis, aquí en el sur, y ya vamos a estar viendo eso. El acontecimiento más llamativo en este viaje a la zona norte, a la zona extranjera, fue el encuentro de Jesús con una mujer que se la describe como una cananea, digamos una extranjera, en otra parte se dice que era una griega, que era una sirofenicia, el lugar donde ella vivía, ahí dijimos, ¿no? Tiro, Sidón, y dice que esta mujer había salido de aquella región y clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Llama la atención que Jesús, ahí lo puse en puntos suspensivos, no le respondió. Y viendo eso, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
A una primera lectura pareciera que Jesús habla con desprecio, con menosprecio a esta mujer, pero entendamos la metáfora en aquel contexto donde Jesús utiliza la figura de un animalito, la oveja, como el grupo de personas a quienes Jesús venía a traer sus mensajes. La casa de Israel. Y la casa de Israel no necesariamente tenía que ser el pueblo que vivía en la tierra de Israel, sino que son las personas a quienes Dios llamó, llama y llamará para ser parte de su pueblo. Me cuesta terminar de dimensionar qué es lo que quiso decir Jesús, pero me queda muy en claro lo que la mujer entendió y la actitud de la mujer. Por eso Jesús, que también lo observó, termina diciendo el pasaje que él le responde con un signo de exclamación, ¿no es cierto? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero destacar que si Jesús fue a esa zona, evidentemente había una intencionalidad de llevar su mensaje de salvación y su liderazgo a esa zona. Nadie haría un viaje por esos territorios sin ningún propósito, con el propósito simplemente de no hablarle a nadie. Sin embargo, en esta conversación lo que podemos destacar es que esta mujer pudo reconocer el señorío de Jesús y pudo reconocer el linaje de Jesús. Al decirle hijo de Jesús, al decirle Señor, al volver a decirle Señor y al tomar una posición de humildad frente a la grandeza de Dios, esta mujer reconoció su lugar y el lugar de Jesús. Y eso el Señor lo manifiesta, dice, grande es tu fe. En otra traducción dice, grande es la fe de ti o tuya. Y quiero acá hacer una digresión para explicar dos cosas. En primer lugar, decir que toda esa región norte de Israel, del territorio al norte de Israel, había sufrido durante 600 años lo que se conoce técnicamente como la asimilación. Muchos israelitas, muchos descendientes de Abraham, muchos hebreos, por causa de la idolatría, de la infidelidad de sus antepasados, sufrieron a lo largo de esos 600 años la conquista de otros pueblos. Esos pueblos invadieron con su cultura, con su idioma, con sus tradiciones, con su paganismo, y generaron que gran parte de esa población, de todas esas regiones y también más hacia el este, a la zona de Babilonia, aquellos judíos se olvidaran, aquellos israelitas, aquellos descendientes de Abraham, se olvidaran de la antigua fe de Israel y absorbieran las costumbres, el idioma, las tradiciones y la idolatría de esos pueblos conquistadores. Eso es lo que se llama técnicamente asimilación, cuando un pueblo pierde su cultura y termina siendo absorbido por la cultura de otro. Entendemos y se sabe que mucha de la gente que vivía ahí, que ya era considerada como extranjera, ¿no? Era considerada como extranjera, en realidad eran antiguos descendientes de Abraham que estaban todavía sin saberlo, ¿no es cierto?, necesitando volver y reconocer a su Mesías, el ungido, que en este caso fue al territorio de ellos a llevarles la palabra en persona, él mismo. La palabra fe también puede traducirse como fidelidad. Y a veces pensamos, Daniel Obel hace un par de domingos nos habló de esto, pensamos en la fe como un recurso mío, que si es grande voy a lograr muchas cosas y si es chico no voy a lograr tanto. Pero quiero que entendamos la fe como fidelidad. Y cuando nos referimos a fidelidad no estamos hablando acerca de nuestra fidelidad, sino a la fidelidad de Cristo.
lo que esta mujer tenía no era una energía especial, una fortaleza especial llamada fe. Lo que esta mujer tenía es que se había abrazado a la fidelidad que es Cristo propiamente dicho. Y eso fue lo que trajo sanidad a su hija y salvación a su vida. Tomando esta foto, uno podría decir, ¿dónde está la fidelidad? ¿Está en los brazos del alpinista o está en la estabilidad de la roca? Indudablemente la firmeza y la fidelidad está en la estabilidad de la roca y no en la fortaleza del alpinista. Así que pensemos y miremos a la fe, a nuestra fe, no tanto como un recurso que nosotros podemos generar en la usina, en el motor de nuestro interior, de nuestra mente, sino en mirar a la fe como la fidelidad de Cristo, a la cual hacemos bien de aferrarnos confiando en su inmutabilidad. Sigue el recorrido, pasa por toda la región de Decápolis, fíjense, venimos desde Tiro, volviendo hacia el este, y el relato bíblico dice que él pasa por algunas ciudades de aquí, de la región de Decápolis, estas 10 ciudades que componían todo este territorio. Lugares tan bellos como la zona de los Altos del Golán, que es toda esta zona también montañosa, que incluye Decápolis y otras provincias, en la costa este del mar de Galilea. Allí el monte Hermón, del cual hablamos, el monte más alto, el único monte que tiene nieve en Israel, y desde el monte Hermón también poder ver algunos valles. Finalmente esta foto, ya desde los Altos del Golán, desde esta zona montañosa, nuevamente se puede bajar a la llanura, al mar de Galilea. Dice que pasó allí, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, en este sector, en la costa este, y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y en este lugar, en una zona como esta, se produce el segundo milagro de multiplicación de alimentos, de panes y peces, y dice el relato bíblico que 4.000 personas comieron de la mano de Jesús en esta región del noreste del mar de Galilea, en los altos del Golán. Podemos concluir de este segundo retiro. Jesús no pudo esconderse. Él mandó a algunos de los que sanó que no dijeran nada, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Queridos, estamos para no tener fe como algo que poseemos, si no estamos como aquella mujer, arrodillarnos a los pies de la mesa y comer las migajas. Las migajas es la fidelidad de Jesucristo, una fidelidad que es incontenible y que es inmutable tal como Él es. En tercer y ya casi terminando, pasamos, dice la Biblia, que Él regresó a Magdala y también va a Dalmanuta, y ahí tiene una nueva conversación con los fariseos. Esta es la pausa que se produce entre el segundo retiro de la región Tiro y Sidón y Decápolis y el tercer retiro. O sea que de este lugar donde mencionamos que pudo haber sido la alimentación de los 4.000, nuevamente Jesús despide a la muchedumbre, sube a la barca y viene a la región de Magdala. La palabra Magdala nos hace acordar ¿a quién? A María Magdalena, ¿no es cierto? Que vendría a ser María o Miriam, más correctamente, de Magdala. Esta seguramente era su ciudad de origen. Y allí estuvo Jesús nuevamente
en la costa este, la otra localidad que se menciona, Dalmanuta, no se sabe exactamente dónde está, pero sería un asentamiento aquí cerca de Magdala. Dice la Biblia que los fariseos vinieron otra vez y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mateo dice que Jesús les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Así que estuvo por un breve tiempo en Magdala y nuevamente toma la barca y se va a la otra ribera, a donde había estado con los 4.000, empezando su tercer retiro. Observemos la dureza con la cual el Señor le habla a esta gente que ya tenía un corazón predispuesto, duro, y para los cuales no iba a haber más señal que la señal del profeta Jonás. Y como ya dijimos otra vez, si quieren saber cuál fue la señal del profeta Jonás, tendrán que esperar al final de esta serie. En este retiro vemos a Jesús hablando con sus discípulos, un retiro breve para dialogar con sus discípulos. El Señor dice, habían olvidado, se lo llevó medio rápido parece, y habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Imagínense, eran 13 hombres con un pancito. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y los discípulos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Indudablemente Jesús les estaba hablando de cómo contaminaban estos fariseos y Herodes con sus intereses, con sus tradiciones, con su inmoralidad, con su mentalidad carnal y religiosa, cómo podían contaminarlos a ellos también. Y a ese tipo de contaminación se refería, no tenía nada que ver con los panes, ¿no es cierto? Entonces ahí el Señor tiene esta palabra tan dura para sus discípulos, invitándolos a que revisen en su corazón. ¿Qué pasa que no entienden? ¿Qué pasa que no ven? ¿Qué pasa que tienen ojos, tienen oídos, pero parece que no ven y no oyen? ¿Qué hay todavía en ustedes que no están permeables, que no están sensibles a mis palabras, a mis enseñanzas? Les dejo esa pregunta que creo que también nos viene bien a todos nosotros. Y allí ese tiempo entonces para la reflexión, un retiro para trabajar en el corazón, en la vida de sus discípulos. En cuarto y último lugar, sin interludio, Jesús sigue su recorrido desde esa ribera, yendo más hacia el norte, a la región de Cesarea de Filipos, también llamado Banias. Y allí en Cesarea de Filipos se encuentra las ruinas de este santuario a un dios pagano, griego y romano. En griego era el santuario del dios Pan, y este ídolo, esta deidad pagana, mitad hombre, mitad cabra, tenía algunas particularidades. Había allí una serie de grutas, una serie de cavernas, donde se decía que habitaba este hombre, y concretamente se llamaba a este lugar las puertas del Hades, las puertas del infierno.
Pan, el dios Pan, representaba a toda la naturaleza salvaje. De esta forma también se le atribuía a este ídolo pagano la generación de un miedo enloquecedor. De allí viene el uso de la palabra pánico en nuestra lengua española. Así que Jesús hace su cuarto y último retiro a esta región norte de Cesarea de Filipo y se instala particularmente en las inmediaciones de las grutas donde se celebraba el culto a este dios pagano, aquellas grutas conocidas como las puertas del Hades o las puertas del infierno. Dice la Biblia que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Si quieren saber cuál fue la respuesta y cuál fue la enseñanza que posteriormente dijo Jesús, deberán esperar al próximo domingo, quien nuestro orador invitado estará desarrollando este tema. Queridos, ha pasado la hora, me disculpo. El Señor nos guíe a reflexionar en lo que hemos visto, a entender la importancia del tiempo del descanso, pero también recordar que hay personas con hambre, que tienen hambre de Cristo, que el reinado de Cristo no hace alianzas con hombres. Recordar que el Señor fue a todos los lugares donde había personas que necesitaban y que la fe grande de aquella extranjera no era de ella, sino que estaba puesta en la fidelidad del Señor. Por último, recordemos que en ese retiro último, el Señor nos invita a preguntarnos y a decirnos: ¿cómo está tu corazón? ¿Estás duro todavía, que ves pero no ves, que oís pero no escuchás? ¿Qué pasa que no entendés? ¿Qué pasa que no asimilás todo lo que te estoy enseñando? El Señor nos guíe para que esta semana podamos reflexionar en eso y paremos el corazón para ver cómo Cristo se va a enfrentar a las puertas del infierno, a las puertas del Hades, a destruir a ese ídolo que traía miedo a la comunidad con una declaración tremenda que el próximo domingo, Dios mediante, escucharemos. Al Señor sea la gloria. Dios les bendiga. Vamos a terminar orando. Por favor, Andrés y Iracheta, si podés orar para nosotros, por favor. ¿Cómo no? Oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, somos agradecidos porque en esta hora hemos sido instruidos por ti. Gracias, Padre, porque vemos los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, que hemos podido ver a cabalidad cómo se ha esforzado por llegar a cada uno de las personas que necesitaban de Él. Gracias, Padre, porque aún tenemos tiempo de aprovechar nuestro tiempo para el servicio de nuestro Dios, para alcanzar a las personas que aún están en la oscuridad. Y, oh Padre, que podamos ser luz, que podamos ser sal, que podamos ser las personas que llegan con el mensaje oportuno a las personas que aún están en oscuridad. Padre, danos la valentía, danos el valor, ilumínanos, para que cada uno de nosotros pueda ser faro, pueda ser una luz en medio de esta sociedad que cada vez se corrompe más, donde todo cada vez es más difícil. Y, oh Padre, que no se apague nuestra luz, sino que podamos ser aquellos que realmente hacen la diferencia. Padre, bendice a la iglesia allí en Formosa, bendícenos a nosotros aquí en Sarmiento. Te rogamos tu bendición especial sobre cada uno de los que están también en línea. Agradecidos por este tiempo que hemos podido compartir. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Salvador y Jesucristo. Amén.